Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy venimos a explicarles, mi equipo y yo, el tema de nuestra tesina, que es economía. Nuestro equipo está conformado por Méndez Hernández, Belén Saraí, Bustamante Sandoval, Alicia Maite, Alexandra Salinas Olivares y yo, Oliva Albino Oscar Isaí. El día de hoy mi compañera Alexandra y yo les vamos a hablar acerca del capítulo 1, de cómo la economía se ha convertido en un gran problema para nuestro país, no solo para los adultos, sino también para los jóvenes y padres de familia, ya que el sueldo mínimo ya no alcanza para mantener a una familia. Nosotros nos encontramos en el puesto 76 de 135 países, ya que esto se debe a la corrupción de nuestro país, lo cual afecta mucho a nuestra economía. Las preguntas de investigación son acerca del tema ya visto. La primera pregunta es: ¿cuáles son los problemas internos? ¿Cuál es el resultado de la crisis financiera entre los jóvenes y adultos? ¿Es necesario lograr el equilibrio de la economía? Las metas en esta investigación no es excepción. Se trabajó con los siguientes objetivos, los cuales son: objetivo general. En este trabajo es conocer acerca de la economía de México y sus crisis financieras. Objetivos específicos. Analizar la crisis financiera que se está presentando. Expresar cómo se está afectando en los jóvenes y adultos. En nuestra justificación hablaremos acerca de las ciencias políticas, ya que ésta se basa en estudios de los aspectos teóricos y prácticos de la política, ya que esto afecta en todo el mundo, tiene sus pros y sus contras, pero una de sus contras es la baja economía y también otro de sus contras es que para tener buena economía en tu carrera que hayas estudiado, tienes que tener varias personas que sean de un poder más alto para que te ayuden a seguir adelante, ya que si no puedes llegar a estar estancado. Hipótesis. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar. En el capítulo 2 mencionamos la industrialización, en donde Eber nos menciona que el contexto del crecimiento económico enmarcado en el pensamiento del mismo, el europeo a raíz del nacimiento y consecuencias de la revolución industrial, básicamente existen dos corrientes. Por un lado está la corriente liberal conformada por Smith y otros pensadores ingleses, y por otro lado está la escuela historicista alemana que buscaba cerrar la brecha al respecto al avance industrial inglés. El segundo punto es la tasa de interés, donde Orlik nos menciona que tiene un papel central en la delimitación del gasto de la inversión y el ahorro de la relación interna entre la tasa de interés y la inversión, y de manera directa con el ahorro, con base en lo cual se postula que el ahorro antecede de la inversión. El dinero es neutro, la flexibilidad de la tasa de interés garantiza el equilibrio entre el ahorro y la inversión. El siguiente punto es la inflación. Esto nos dice que no es un fenómeno monetario, es el resultado de desequilibrio de carácter real que se manifiestan en forma de aumento del nivel general de precios. La estafa. Este problema ya es criminal porque la estafa conlleva en sí misma la comisión de otros delitos iguales de graves. Subsiste más allá que radica en la capacidad de poder engañar a quien tiene pocos y la necesidad de creer ilusiones que tienen muchos. ¿Cómo afecta a la humanidad? El ahorro interno ha sido insuficiente para poder financiar el desarrollo económico nacional o de estas áreas en las que estamos haciendo la investigación, específicamente para el pago de las importaciones de bienes intermedios y de los bienes de capital, así como para la realización de las inversiones. Entonces podemos entender que la economía nacional está dependiendo de la atracción de capitales extranjeros. Por último punto está la destrucción a la sociedad. Desde esta perspectiva señala que desde el salón de clases sería muy deseable que desde la etapa preescolar hasta la educación superior, que es primaria, secundaria y sucesivamente, los niños y los jóvenes mexicanos de todas las clases sociales puedan realizar una reflexión amplia y sistemática en torno a los problemas, que sepan que las inversiones y las exportaciones disminuyen y que poco a poco ellos irán siendo el futuro de estos lugares y que puedan mejorar la estabilidad económica de estos lugares. La gran crisis económica de 1930. Este es el primer subtema que tocaré en el capítulo 3 de nuestra tesina.
La gran crisis económica de 1930, o también conocida como la Gran Depresión, afectó a los países principalmente industrializados, como lo eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Afectó a México de una manera, podría decirse, muy devastadora. México en ese entonces contaba con alrededor de 17 millones de habitantes, de los cuales el 45% era analfabeto y el 80% era pobre o era pobre extremo. México en ese entonces era un país petrolero, es decir, sus exportaciones eran de petróleo y su mayor socio comercial era Estados Unidos, el cual hizo que México tuviera una gran crisis económica, ya que Estados Unidos era su principal socio comercial, como lo es hoy en día. México, en su mayor parte de la población, era de gente rural o que se asentaba en zonas rurales. Círculos viciosos de pobreza. ¿Qué son los círculos viciosos de pobreza? Los círculos viciosos de pobreza son problemas que enfrenta un país o nación, ya sea pobre o de economía emergente. Los círculos viciosos de pobreza en México son variados, pero los principales podrían ser el crimen organizado y las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales en México son muy evidentes, desde que nos damos cuenta que solamente el 5% de la población en México es la que posee mayor parte de las riquezas en el país. Y que para ser una persona de clase media en México debes de ganar más de 20,000 pesos al mes. Otro de los problemas principales de México son el crimen organizado, ya sea cárteles de droga o cualquier tipo de crimen, grupo de crimen organizado, ya sea de piratería, de cárteles de droga o clonación de productos. Otro tema de nuestra tesina que tocaré es el crecimiento económico. México anualmente tiene un crecimiento económico del 2% sobre su PIB nominal. ¿Qué quiere decir? Que del Producto Interno Bruto nominal de México crece un 2% de anualmente. Si bien de los países de América es de los que menos crece, es de los que más crece al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque México tiene un PIB nominal bastante alto, a diferencia de los países de América. Micro y macroeconomía, ¿qué son? Bueno, la diferencia entre la micro y macroeconomía es que la microeconomía estudia el comportamiento de las empresas y el comportamiento de los consumidores, mientras que la macroeconomía estudia la economía de una nación en sí a grandes rasgos, como por ejemplo pueden ser los ingresos de dónde provienen o cómo es que se alcanzan este PIB, por ejemplo, que tiene el país. Y la microeconomía estudia los rasgos pequeños de la economía, o sea, el comportamiento de cada empresa y el comportamiento de los consumidores, en qué se gasta y en qué se invierte el dinero de estas empresas y de estos consumidores. Tasa de desempleo en México. La tasa de desempleo en México es un problema que se viene arrastrando desde hace ya bastantes años, pero me voy a concentrar en este año de la pandemia. En este año de la pandemia, México registró un 1.6 millones de personas que quedaron desempleadas. O sea, que hubo un crecimiento del 4.3% de desempleados en México, a diferencia del año pasado 2020, que fue de 3.3%. También voy a hablar sobre los bajos recursos en México. México es un país donde el 50% o más, un poco más, de su población es pobre o pobre extrema. O sea, que no cuenta con los recursos o servicios básicos que debe contar una nación. México es un país, si bien que tiene mucha riqueza, pero esta riqueza no se distribuye bien a toda su población. Como lo dije hace un rato, México, alrededor del 5% de la población, es la que mayormente se concentra esta riqueza. O sea, es una desigualdad muy grande. México a nivel mundial es el país número 14 en economía, pero también es uno de los países que tienen mayores índices de pobreza en el continente. México tiene todo para ser un país
potencia, tiene todo para ser un país sobresaliente en la economía. Si bien México, a diferencia de muchos países de Latinoamérica y alrededor del mundo, lo está haciendo bien, aún le falta mucho y le falta muchísimo por resolver para que pueda ser una gran nación económicamente hablando, como lo serían las potencias que son Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania e incluso Rusia. Nuestro enfoque y método es saber de qué nos habla la economía y esto cómo afecta en el pago de los trabajadores, lo que indica según los antecedentes de la investigación que es un tema poco estudiado sobre el cual no existe una solución definida al respecto. Población y muestra. Una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan en una serie de especificaciones. El caso de una investigación de población para tener cuya de 30 trabajadores del municipio de Cuautitlán del barrio de La Laguna. El muestreo realizó un tipo de poblanismo internacional. En este sentido, Hernández acota que nuestra probabilística es un subgrupo de población en que la elección de los elementos no depende de la probabilidad. Motivo. La escala Likert se llevó a cabo para conocer el concepto de la economía, saber cómo funciona en el país de México, también cómo funciona su manejo de dinero en algunos otros países o lugares. En el capítulo 5 hablaremos acerca del análisis de resultados de la matriz. En este apartado se dará a conocer la matriz resultado de la escala de Likert, aplicada a los trabajadores de entre 20 a 50 años del municipio de Cuautitlán, México. Esto se dará solo a los trabajadores de bajos recursos o un saldo social para poder comprender mejor los problemas económicos que padecen las personas sin empleo o bajo salario. Primera pregunta, ¿tu economía es buena? 34% de la población contestó que a veces. Segunda pregunta, ¿has visto incremento de la canasta básica? El 27% de la población contestó que siempre. Pregunta número 3. ¿La pandemia afectó tu situación económica? El 50% de la población contestó que siempre. ¿El presidente hace buen uso del dinero? El 27% de la población contestó que a veces. 3. Quinta pregunta. ¿Tienes otra fuente de ingresos extra? El 41% de la población contestó que a veces. Sexta pregunta. ¿Tus ingresos económicos varían? El 36% de la población puso que algunas veces. 3. Séptima pregunta. ¿Crees que el gobierno está ayudando a que crezca la economía? El 45% de la población contestó que algunas veces. Octava pregunta. ¿Tienes algún apoyo por alguna dependencia social? El 41% de la población contestó que nunca. La pregunta número 9 dice, ¿tienes buen uso de tu economía? Este fue de un 50% y la respuesta fue de a veces. La número 10 dice, ¿estás acostumbrado a ahorrar dinero? La respuesta fue de 45% y fue a veces. ¿Estás preparado para alguna baja económica? Fue del 27% y también fue a veces. ¿Tienes dinero necesario para cubrir tus gastos? Este estuvo en un dilema ya que fue de 3 y fueron del 23%, los cuales fueron siempre, casi siempre y algunas veces. La siguiente pregunta dice, ¿piensas que tu economía es buena? Esta tuvo el 36% y también fue a veces. Después sigue la pregunta que dice, ¿las cosas que nos brinda el gobierno te ayudan a tu economía? Este fue del 27% y dice a veces. La última pregunta dice, ¿tu economía es estable? Esta fue del 41% y dice a veces. Informe final. Llegamos a la conclusión de que la economía es un tema bastante complejo de tocar. Es un tema muy extenso y más siendo un país como lo es México. México es un país que, como lo dije, lo tiene todo. Llegamos a la conclusión de que México es una gran nación por los recursos que tiene y por tantas veces y por todas las ocasiones en las que se ha visto en crisis económicas y aún así ha podido sobresalir y ha podido superar todas estas situaciones tan catastróficas económicamente hablando que México ha tenido que pasar. En varias ocasiones México se ha visto en peligro su economía.
en bastantes ocasiones la gente ha perdido la esperanza, la gente ha migrado. Precisamente por esto México es uno de los países que más gente manda a Estados Unidos de manera ilegal. Llegamos también a la conclusión de que la economía es un tema que es muy complejo, porque es un tema que se tiene que estudiar muy a fondo para entenderlo. No solamente tiene que ver con dinero y ya, tiene que ver con más temas a fondo, tiene que ver con muchas veces con su gente, con el tipo de mentalidad que tienen, con el tipo de presidente que tienen, etcétera. Llegamos a la conclusión de que México lo puede y lo va a lograr en todos sus ámbitos económicos. Propuestas: reducir gradualmente la tasa de impuestos sobre la renta a las empresas y a los individuos la razón del 1% cada año durante 5 años. Se puede agregar un timbre fiscal que promueva la repartición de capitales, haciendo un descuento más atractivo si el destino de los recursos que se reparten hacia la inversión del productivo. Se puede mantener la estabilidad macroeconómica, la cual es una condición indispensable, mas no suficiente para el crecimiento acelerado de la economía.